Aquí estamos entonces. Vamos para adelante entonces en lo que va a ser esta segunda parte, precisamente de la mesa de buenas prácticas agropecuarias. Bueno, decíamos que una de las convicciones más fuertes de esta mesa es que el crecimiento de una sociedad encuentra su máximo potencial a través de una institución. Las personas podemos por separado hacer innumerables aportes a una sociedad, pero para instalarlos, hacerlos crecer, generar que sean parte activa de la cultura de la sociedad, no hay mejor manera que vehiculizar dichos aportes a través de una institución. Con esta visión nace la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Río Cuarto y por esta misma visión queremos compartir este segundo bloque con ustedes, las buenas prácticas agropecuarias en las instituciones. En esta oportunidad vamos a recibir a Francisco Igueravide, asesor en desarrollo agropecuario sostenible del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba, empresario agropecuario de la localidad de La Bulaye, provincia de Córdoba, donde dirige su empresa familiar. Presidió la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, ACREA, para lo que fue el bienio 2015-2017. Estudió Ingeniería en Producción Agropecuaria en la Universidad Católica Argentina, posee un máster ejecutivo en Dirección de Empresas de la IAE. En lo que es su experiencia profesional, asesoró técnicamente a empresas agrícolas y de logística de granos, participando en cargos directivos. En la mayoría de ellas, además de su dedicación en ACREA, participan a preside de la Asociación de Productores de Siembra Directa y en distintos espacios de interés del sector agropecuario. Él vive en La Bulaye con su familia. Francisco disertó sobre temas técnicos, empresariales, instituciones en numerosos congresos, jornadas del sector agroindustrial que se han llevado a cabo no solamente en nuestro país, sino también en el exterior. Tiene publicados diversos artículos de opinión de los principales diarios del país, aportando su visión sobre el desarrollo en las comunidades locales a partir del dinamismo del sector agroindustrial, la innovación, la sostenibilidad económica, social y ambiental. Bienvenido, Francisco, placer enorme de recibirte. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es una gran oportunidad poder estar acá y compartir algunas cosas que hemos aprendido. Por ahí a la charla le hemos llamado Más allá de las BPA porque las 12 prácticas ustedes las van a poder ver en la página y seguramente todos saben mejor que yo qué son esas buenas prácticas o cuántas buenas prácticas uno tiene en el establecimiento más allá de lo que tiene este programa de Córdoba. Por eso lo que quiero compartir con ustedes es desde 3 puntos de vista cuál es el sentido, el para qué se hace. Y en primer lugar, comentarles que este programa no es un programa aislado de la provincia de Córdoba, sino que responde a una política provincial que tiene que ver con reconocer el productor agropecuario, cuidarlo y promoverlo, porque se conoce verdaderamente cuál es la importancia para la Argentina y para la provincia en particular. Así que mi manera de contarles en estos breves minutos va a ser hacerles un poco de historia en función de ese contexto. Ya digo historia porque ya van 5 años y en función de ese contexto qué se decidió, cómo fue esa evolución hasta el día de hoy para finalmente cerrar con los desafíos que todavía son muchos. Como les decía, en cuanto a la historia, ustedes saben que desde hace mucho tiempo la producción de alimentos se viene cuestionando en su manera de hacer, porque muchas veces el producto llega de buena calidad, pero lo que lo distingue es su proceso. Además, en ese momento, hace 5 años, había un contexto de inundación donde en realidad se empezó a pensar en estimular algunas prácticas que tengan que ver con el consumo de agua. Para mí lo primero importante que fue un acuerdo es que se definió qué es una buena práctica, porque como muchas palabras que se van poniendo en agenda o de moda, la gente o todos instintivamente o intuitivamente empezamos a darle un sentido. Acá lo primero fue acordar qué significa buenas prácticas agropecuarias en un proceso de construcción que incluyó a más de 50 instituciones referentes del campo de la provincia de Córdoba, no solo de productores, por supuesto, sino la academia, el sector público, el sector privado, el INTA, las cámaras, y todos estos son parte de ese consejo consultivo que legitima toda esta evolución. Para volver al concepto, las buenas prácticas agropecuarias que nosotros reconocemos son prácticas voluntarias
que están por encima de la ley. Lo que garantiza la inocuidad y la seguridad alimentaria es la ley, pero siempre con la dinámica y con la velocidad de generación de conocimiento de estos tiempos, siempre hay mejores cosas para hacer y que luego con el tiempo van a ser legisladas, pero mientras tanto las promovemos para que se conozcan y todo el mundo las haga. Entonces, por eso se diseñó este programa, que es para todos los productores de la provincia de Córdoba, independientemente de la actividad que realicen, y para todas las escalas. Así que tenemos, bueno, desde agricultores, como naturalmente se imagina, vitivinicultores, fruticultores, horticultores, pequeños animales, caprinos, ovinos, bovinos, equinos, apicultores, como les dije recién. Así que esta ha sido un poco el inicio. Les da, o sea, se le otorga a quien acredita, es todo un sistema digital y ahí, como ustedes saben, se les da un cartel para el campo, para que muestren orgullosos en su campo, un reconocimiento económico y un informe de las prácticas que ha validado. Creo que lo más importante ha sido, como les decía, en la evolución de este programa, digamos, ya que hablamos del concepto y las ideas de lo que significa BPA, veamos cómo evolucionó. Hoy, anualmente, ya hay más de 1 millón de hectáreas, o sea que ya estamos casi en 5 millones de hectáreas en estos 5 años que han entrado en este programa, más de 3.000 productores por año, y creo que lo más importante es que se empezó hablando de un tema técnico, se empezó hablando de temas técnicos que apuntaban a mejorar el suelo, que es una de las patas muy importantes, pero después nos dimos cuenta que tenía que ver este programa con el desarrollo sostenible, que es un concepto de Naciones Unidas desde el 2015, entre los cuales Argentina también suscribió. Ahí es como empezamos a hacer énfasis en otros ejes de la sostenibilidad, además del planeta. Vemos también que la prosperidad a través de las innovaciones es muy importante y, por supuesto, siempre eje en la persona. El objeto y objetivo de toda actividad humana es el bienestar de las personas y de eso se trata el desarrollo sostenible. Es por eso que hemos ido pasando por los diferentes ejes y este año estamos haciendo énfasis en que el verdadero desarrollo pasa por el equilibrio entre los 3 ejes. Y hemos visto cómo una idea de desarrollo técnico y de cuidado del suelo se transformó en una idea de desarrollo sostenible y más allá, por lo tanto, un tema que era eminentemente técnico pasó a ser luego un tema de comunicación y creemos que hoy lo más importante que tenemos es que es de vinculación, no solamente de vinculación con la sociedad, de vinculación entre las instituciones públicas y privadas que empezaron también siendo un motivo de vinculación dentro del sector agropecuario y hoy creo que claramente lo excede. Finalmente, como les quería contar, estos creemos que son los conceptos más fuertes de la evolución. Hablamos de los conceptos de la evolución y cuáles son ahora los verdaderos desafíos que tenemos. Sabemos que las cosas tienen que tomar su dimensión más allá de lo que fue pensado. Como pensamos inicialmente en desarrollar esta idea en la provincia de Córdoba, también en esta evolución nos dimos cuenta que no alcanza, que más que copiar, lo mejor es contagiar. Y este proceso que hemos vivido durante 5 años ha ido contagiando a otras provincias y queremos que todavía siga creciendo aún más. Hoy estamos contagiados, ya que estamos hablando en un tema que en una época que esta palabra suena todo el tiempo, pero más de una provincia, por ejemplo, la provincia de Santa Fe, la provincia de Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires también está implementando. Lo más importante es que estamos implementando varias provincias programas bajo el mismo concepto, porque en cada una hay particularidades, pero ¿qué significa buena práctica agropecuaria? Este concepto que hemos contagiado, que nos hemos contagiado, creo que es lo más importante porque hace a construir y entre todos y transmitir una visión. Otro desafío muy importante es que lo que nosotros, en el fondo, el objetivo es que los productores participen. Si el productor no es parte de los que estamos contagiados de esta idea, va a carecer de sentido. Así que siempre queremos estar
en la vanguardia, así como pretendemos que haya innovación en el sector agropecuario, que haya innovación en los privados, desde lo público también tenemos que dar el ejemplo con la innovación e instalar temas y estar motivando y compartiendo siempre un paso más adelante de que las cosas se sucedan. Finalmente, una reflexión. ¿Qué nos debíamos y qué nos estamos debiendo? Hay una frase que me gustaría compartirla que es, para poder vincularnos, tenemos que exponernos. Y la manera de exponerlo es decir, tenemos que hacer público lo privado. Lo que no se conoce, no se quiere. Y lo que no se quiere, no se cuida. Por lo tanto, nosotros tenemos que abrir las tranqueras de los establecimientos, contar lo que estamos haciendo, quiénes somos, y primero que nos conozcan, y seguramente también en esa manera de presentarnos uno se va cuidando, nos van a cuidar, y finalmente yo confío en que nos van a querer por el rol que tiene cada una de las diferentes actividades de una sociedad, como así queremos todas las otras actividades de la sociedad. Y para despedirme, quería compartir con ustedes uno de los tantos testimonios de esta práctica que hemos llamado de tranqueras abiertas, que tiene que ver con la responsabilidad social, que es de, como les decía, hacer público lo privado. Siempre en esta práctica los productores nos mandan un video de alrededor de 1 minuto donde nos cuentan quiénes son, abren la tranquera de su establecimiento, nos cuentan y de qué manera lo hacemos público en un canal de YouTube que es Buenas Prácticas Agropecuarias, al cual los invito a curiosear y a conocer para querer y cuidar, como decía la frase. Desde ya, muchísimas gracias y los dejo con este productor que nos cuenta qué son las buenas prácticas agropecuarias. Ciencia, ingeniero agrónomo desde hace varios años, pero que no estoy ejerciendo la profesión. Pero actualmente soy productor agropecuario dedicado a la actividad agrícola ganadera. En este establecimiento ubicado en el este cordobés, en el departamento San Justo, en la localidad cerca de la localidad de La Tordilla. Bueno, aquí producimos granos, leche y tenemos una pequeña granja, una explotación mixta con la participación de la familia. Y también formamos parte de las cooperativas de tamberos para acceder a servicios e insumos, a la cooperativa del oeste para la venta de la leche. Y bueno, estamos adheridos a este programa de buenas prácticas desde su inicio. Considero muy importante el aporte económico, este premio que otorga el gobierno de la provincia a través de su ministerio a todos aquellos productores que realizamos buenas prácticas para la conservación de los recursos, teniendo en cuenta el cuidado del ambiente y la sustentabilidad de los sistemas productivos. Hoy escuchábamos a Francisco Garavide y también este testimonio, este productor aquí en esta segunda Jornada Nacional de Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias. Seguimos adelante y presentamos a un sponsor que nos acompaña y hace posible este encuentro. Se trata de Fuxid. Fuxid, principal sponsor de esta segunda Jornada Nacional de Buenas Prácticas Agropecuarias. Y ahora nos metemos de lleno en esta charla sobre precisamente espacios colaborativos público-privado, el trabajo en red. Vamos a recibir al ingeniero agrónomo Juan Briet, es ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires, con estudios de posgrado en producción de granos, gestión y trazabilidad de alimentos, coordinador del Departamento de Investigación y Prospectiva de la Bolsa de Cereales y es coordinador técnico de la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias a nivel nacional. Juan, bienvenido. Hola a todos, ¿cómo andan? Muchas gracias a la Mesa de PA Río Cuarto por esta invitación y gracias a ustedes que están del otro lado para dedicar unos minutos a estos espacios y puntualmente a esta charla. Y en mi caso, cuando me preguntaban hace algunas semanas cómo diagramar esta charla o qué título ponerle, pensaba en esto, ¿no? En el concepto de espacios colaborativos, en la vinculación público-privada. Y en esta oportunidad, en mi experiencia de poder transmitir justamente la experiencia de la red BPA en lo que son buenas prácticas agropecuarias en Argentina.
Y ahí empezaba a hacer un poco de memoria y pensar cómo había surgido la red BPA hace más de 7 años, ya en el año 2014, y resumí en 2 puntos claves. Cómo surgió esa red. Primero, por un lado, una demanda concreta en ese momento de un curso de capacitación. Eso motivó que nos juntáramos distintas entidades en el ámbito de la bolsa, invitamos a distintas entidades públicas y privadas para entender también de qué se trataba o qué estaban viendo cada uno, qué estaba haciendo cada uno en materia de buenas prácticas. Y ahí apareció el segundo factor, que era que todos vimos una oportunidad de trabajar en común alrededor de esta mesa de buenas prácticas, justamente porque veíamos que todos más o menos sabíamos para dónde queríamos ir, pero no teníamos bien en claro a qué nos referíamos cuando hablábamos de buenas prácticas, o mejor dicho, cómo hacerlo, ¿no? Cómo empezar a transitar ese camino. Y ahí surgió este concepto de red. Hoy la red, y voy a aprovechar a compartir pantalla para aprovechar la virtualidad, hoy la red BPA es esto, nuclea a 95 instituciones públicas y privadas de Argentina. Es una red en la cual participan distintos sectores, distintas cadenas e instituciones que representan distintas cadenas productivas en distintos niveles, a nivel nacional, provincial y local. Participan de la red todo lo que es el sector académico, con universidades públicas y privadas, no solo a nivel nacional, sino también de las provincias. Participan las bolsas de cereales y de comercio de todo el país, asociaciones de productores, cámaras y federaciones de insumos de los distintos sectores y eslabones de la cadena, como son los acopiadores, los exportadores, los distribuidores, distintas fundaciones a nivel internacional, inclusive, como es la OIT, el ICA, OFISO, y también en el plano del sector público, organismos de ciencia y técnica, como el INTA y el SENASA, y el Estado Nacional, con sus ministerios de Agricultura y también Ministerio de Ambiente. Y sin duda las provincias, los estados provinciales, tanto de Córdoba, de Santa Fe, de Buenos Aires y Entre Ríos, también La Pampa. Y esta es una red que crece, es totalmente dinámica, y ya lo que hacemos es, a partir de nuestra visión, es tener una visión integradora desde lo institucional, con lo cual cada vez somos más y seguimos construyendo desde el consenso. Ahora bien, ¿cómo funciona esta red de tanta gente, de tantas visiones diversas desde las instituciones? En esto, yo siempre lo resumo con esta slide que básicamente refleja cuatro pilares. Por un lado, nuestro órgano de decisión, nuestro órgano más importante, que es la mesa plenaria, en donde participan todos los miembros todos los meses y en donde se toman todas las decisiones. Esta mesa plenaria está dinamizada y tiene una agenda que la genera el comité ejecutivo. En el comité ejecutivo están representados todos los sectores para darle justamente dinamismo a la red y que no sea una estructura poco funcional. Las comisiones y grupos de trabajo son justamente en donde se lleva adelante la mayor parte de la labor. Es decir, hay comisiones que van surgiendo a medida que hay temas de interés. Hoy la red cuenta con 12 comisiones y grupos de trabajo. Algunas son más verticales, referido, por ejemplo, a cadenas productivas, como son las comisiones de cultivos, de extensivos, de cereales y oleaginosas, o quizás de intensivos, como frutas y hortalizas. También las de producción animal, en lo que es la comisión de ganadería o la comisión de lechería. Pero después hay otras que son más transversales, en lo que hace, por ejemplo, a sectores, como puede ser el sector de la post-cosecha, o también a las prácticas, a los manejos de distintos insumos, como puede ser la comisión de fertilizantes y suelos, o como puede ser la comisión de fitosanitarios. Y finalmente también los grupos de trabajo que hacen a lo que es la comunicación, otra comisión como es la de capacitación, y una muy importante que es la de normativas, digamos, todo el marco legal y normativo que obviamente tiene un grupo específico de trabajo. Y también la figura, creo que una de las más importantes, es la de nodos y mesas regionales. Y acá sin duda es un gran ejemplo de lo que está pasando en las provincias hace ya muchos años, de las mesas regionales de buenas prácticas que avanzan replicando la estructura de la red, pero a nivel local. Ahora bien, este ejemplo de los nodos justamente lo quiero resaltar porque a la fecha tenemos en Córdoba, en Santa Fe, en Entre Ríos, en Buenos Aires,
El caso de Córdoba, hace muchísimos años, cuando comenzamos, una vinculación público-privada exitosa, que comenzó como un nodo Córdoba, después evolucionó y hoy Córdoba es pionera a nivel nacional en la implementación de buenas prácticas con una ley provincial, con muchísimos actores vinculados a este tema, con muchísima experiencia. Y lo mismo está pasando en otras provincias, no es casualidad que hoy en 2021 se estén lanzando programas de buenas prácticas a nivel provincial, desde los estados provinciales, también en Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Ahora bien, para no irme del eje también de la charla y volver un poco a esto, ¿no? A la estructura de trabajo en red, al espacio colaborativo, todo eso que veíamos recién, básicamente tiene un montón de ventajas y por qué es interesante estudiarlo e inclusive replicarlo a distintos niveles. Nos apoyamos también en lo que es la coordinación de recursos, básicamente técnicos y económicos, o sea, coordinamos recursos humanos también y somos mucho más eficientes en el trabajo diario. Esto nos permite incorporar herramientas que a veces, quizás en otros sectores son habituales, pero en términos de organizaciones, en el sector agropecuario a veces no son tan habituales, entonces esto nos permite aprender de otras entidades, aprender de otras personas e incorporarlos en el día a día propio. Y sobre todo, conocer eso justamente, qué experiencias o qué iniciativas se están llevando adelante desde otro lugar. Otras entidades pueden estar haciendo algo que puede ser interesante, replicarlo, potenciarlo o coordinarlo en conjunto y entender, digamos, por qué funciona. Y al mismo tiempo, hay muchas entidades que hemos desarrollado un montón de cosas y quizás hay veces que no funcionan y nos sirve de experiencia para compartir en qué fallamos y cómo podemos mejorar. Entonces, eso achica muchísimo la curva de aprendizaje cuando queremos hacer cualquier acción, y en este caso puntual, relacionado a buenas prácticas. Algo que también nos preguntamos en el origen, y esto es algo que permanentemente está sobre la mesa, es ¿cómo aumentamos la implementación de buenas prácticas? Digamos, ¿cómo trabajamos en el cumplimiento de buenas prácticas? Y ahí la primera idea que viene es, bueno, ¿cómo mejoramos eso? Digamos, lo hacemos a través de campañas de comunicación, de cursos de capacitación, a través de distintos incentivos, a veces económicos o reconocimientos de distinto tipo, políticas públicas que trabajen en lo que es la fiscalización y el control y eventualmente también las sanciones. Y como red entendemos que son todas esas partes que hacen al todo. Básicamente son justamente todas las piezas que hacen falta para que las buenas prácticas se terminen implementando. Y acá hay algo que es fundamental, que muchas veces se mira siempre al productor, digamos, como un actor indiviso, digamos, como un actor único que tiene que llevar adelante todo esto, pero justamente el sector entiende y todos entendemos que la trama de actores es muy compleja, que somos muchos y que todos tenemos roles diferentes, pero que si nos sentamos en la misma mesa, esto obviamente se hace mucho más fácil, mucho más eficiente y sobre todo vamos todos hacia el mismo lado. Entonces, hablar de capacitación, hablar de comunicación, hablar de incentivos, de programas de incentivos y colaborar en diseño de políticas públicas que se apoyen en la fiscalización, en la capacitación, en la promoción, pero también en el control y eventualmente en la sanción, son aspectos comunes hacia donde estamos yendo en los distintos espacios que hoy están construidos. Me gustaría también aprovechar este espacio para volver a reflejar algunos ejemplos de cómo podemos ya trabajar con buenas prácticas, esto desde el lado de la red y algunas experiencias que hemos tenido. Voy a compartir nuevamente pantalla para mostrarles 2 o 3 ejemplos. Uno es el de las encuestas que tenemos disponibles en la web. Estos son para productores y técnicos, son indicadores concretos de buenas prácticas que pueden aprovecharse por cadena productiva. Hoy cualquier productor o cualquier técnico puede entrar, hacer el formulario y saber qué nivel de adopción está teniendo individualmente, o lo puede hacer con su grupo de trabajo, o inclusive lo pueden adoptar entidades públicas o privadas o gobiernos locales para trabajar en la medición de indicadores. Y estos indicadores obviamente están muy alineados con los distintos programas provinciales que ya están en curso, con lo cual estamos trabajando siempre sobre la misma base. Otro ejemplo de implementación de buenas prácticas a campos es a través de los documentos y guías.
yo ahí muestro un recorte sencillo de la página web de la red, en donde cualquiera puede descargar esos materiales. Entonces, hoy ya tenemos varios casos de implementación real en productores a campo, o mismo articulado con las industrias, a través de la implementación de estos documentos que nos dicen cuál es el lineamiento técnico de las buenas prácticas, digamos, cómo tenemos que aplicarlas. Mejor dicho, qué hay que hacer a nivel de campo. Entonces, el cómo es justamente el espacio de construcción que se genera en lo local. Y finalmente, recientemente también lanzamos el programa Municipios, que esto obviamente está enfocado en un actor clave hoy en Argentina, que son los municipios, digamos, las ciudades, los pueblos de todo el país, que son actores que llevan adelante justamente la política pública local, pero que sin tener vinculación con el sector privado y con otros organismos del sector público, no tienen demasiado rango de acción porque siempre el desafío es muy grande. Con lo cual, este programa desde la red se pone a disposición y se está difundiendo por varios canales porque justamente aporta una visión integral para trabajar las problemáticas respecto desde las buenas prácticas, integrando a los distintos actores a nivel local y las producciones, digamos, con algunos módulos orientados, por ejemplo, a lo que es el uso de fitosanitarios, con distintos esquemas, y también en las producciones, sean producción animal, en ganadería o en lechería, y también en la producción de frutas y hortalizas. Entonces, rescatar también que esto está disponible y es material de consulta y de referencia para empezar a trabajar o para seguir trabajando en lo que se esté haciendo. Ahora bien, básicamente, y acá ya para acercarnos al final y rescatar un poco del diseño gráfico de la jornada, dejo de compartir y básicamente pensando en cómo cerrar esto, mostramos algunos ejemplos, contamos un poco la experiencia de la red y hacia adelante mirar qué expectativas hay para los próximos años, ¿no? Cómo vemos que esto sigue. Este tipo de espacios, este tipo de jornadas posicionan a las buenas prácticas y sobre todo, insisto, posicionan las mesas de trabajo público-privadas, que hoy son importantes a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local. Con lo cual, un objetivo va a ser seguir trabajando en este tipo de espacios y sobre todo en la mejora continua de los sistemas productivos con base en buenas prácticas, ¿sí? Y finalmente, también colaborar en el diseño de políticas públicas para el desarrollo de Argentina. Si nosotros miramos hacia adelante como red de BPA y también como sector, entendemos que las buenas prácticas son el camino. Hoy hay diferentes muestras en distintos ejemplos a nivel nacional y provincial. Son una herramienta estratégica que nos permite justamente incorporar mejora continua y sobre todo repensar permanentemente los sistemas productivos para atender básicamente las tres dimensiones de las buenas prácticas. Las económicas, las ambientales y las sociales. Hoy la parte económica, quizás de acceso a mercado, estándares comerciales, estándares de calidad, es lo que más tenemos desarrollado. Hoy hay una fuerte pata ambiental que durante los últimos años se ha mejorado muchísimo, no solo respecto de los indicadores de gestión, sino también de medir y analizar y minimizar los impactos para incorporar justamente mejores prácticas y nuevas tecnologías. Y finalmente la pata ambiental, que hoy creo que es la principal demanda que tenemos como sector, como actores desde el sector agropecuario. Tenemos nuevas responsabilidades, esto está claro y está sobre la mesa, y tenemos que prepararnos y tenemos que atender y responder a esas responsabilidades. Por eso también generar este tipo de espacios, generar el canal de diálogo correcto para acercarnos a los actores locales, sean, por ejemplo, vecinos, productores, municipios, como todos los actores que hacen al entramado de cada ciudad, básicamente para entender cómo podemos repensar y mejorar el sistema productivo, aprovechando todas las experiencias positivas que ya tenemos en Argentina. Entonces, creo que esto es algo que necesitamos hacer, lo venimos haciendo y sin duda va a ser el desafío para los próximos años. Agradezco en nombre de toda la red, a la asociación, a la mesa de PR Cuarto, siendo miembro también de Red BPA, y a todos los compañeros que me acompañaron en este panel. Así que los dejo y un gran saludo y quedo atento para cualquier pregunta. Muchas gracias.
Juan Martín Briet, gracias por estar aquí con nosotros. Muy importante todo lo que respecta a la coordinación de la red de buenas prácticas agropecuarias a nivel nacional. Por supuesto, vamos a estar en contacto con vos en un ratito nada más con el espacio de preguntas aquí en esta segunda jornada nacional de buenas prácticas agropecuarias organizada por la Mesa de BPA de Río Cuarto, provincia de Córdoba. Y ahora vamos a Cerros Servicios Agrícolas. Cerros Servicios Agrícolas, principal sponsor de esta jornada del agradecimiento para Cerros Servicios Agrícolas. Y nos vamos directamente a lo que va a ser una tercera charla, un tercer espacio en este bloque. Vamos a hablar de las instituciones que se involucran en las buenas prácticas agropecuarias entrerrianas. Vamos a recibir al ingeniero agrónomo Pablo Gelperín, magíster en agronegocios y alimentos, ingeniero agrónomo de la UBA, docente profesor adjunto de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Entre Ríos, investigador y extensionista en el campo socioeconómico, miembro de la comisión directiva de APRESID, coordinador del equipo Aula APRESID durante los años 2018-2020, coordinador de la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias Entre Ríos. Bienvenido, ingeniero agrónomo Pablo Gelperín. Bueno, en primer lugar, bueno, obviamente agradecer muchísimo a la organización de estas segundas jornadas nacionales de buenas prácticas agropecuarias. Agradezco en nombre de toda la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Entre Ríos. Realmente Río Cuarto es una localidad que ha liderado muchos procesos en esta nueva época, en la época donde la producción agropecuaria necesariamente se relaciona con la sociedad en su conjunto, aportando soluciones creativas, y como digo, Río Cuarto, desde la información generada, desde los procesos de agregado de valor, de transformación en energía, y bueno, y de la propia mesa constituida pioneramente a nivel del país, la verdad que es un orgullo poder estar acompañando en estas segundas jornadas, en esta iniciativa. Y para comenzar, la idea es contarles muy brevemente de qué se trata o cómo nació la Mesa de Buenas Prácticas en Entre Ríos, porque esto es un ejemplo claro de cómo se generan los conflictos entre la sociedad y el campo, si es que realmente existe esta dicotomía o esta diferencia, ¿no? Que en algún momento me gustaría plantearlo dentro de esta breve participación, si realmente existe una dicotomía entre la sociedad y el campo, si somos una sola cosa. Pero concretamente hace 2 años, quizá muchos hayan recibido en algún momento la noticia o le ha llegado por algún medio, una presentación que hicieron grupos ambientalistas y acompañados por el gremio docente de la provincia de Entre Ríos, en la justicia, sindicando de que faltaba algún tipo de regulación, precisión en las condiciones de uso de fitosanitarios en inmediaciones de las escuelas rurales. Esto fue tomado por un juez de primera instancia y su decisión fue prohibir el uso de todo fitosanitario en un radio de 1000 metros alrededor de cada una de las escuelas. ¿Y qué significa esto? Bueno, resulta que hay 850 escuelas en la provincia de Entre Ríos, aproximadamente. Digo aproximadamente porque podemos considerar alguna variando de acuerdo a su ubicación, si es rural o no es rural, y hasta qué nivel de educación incorporemos. Pero tomando esta cifra, resulta que estábamos involucrando más de 300.000 hectáreas en una provincia que tiene destinadas a la agricultura menos de 2 millones. O sea, aproximadamente un 20% de la provincia de Entre Ríos es agrícola. Esa agricultura, como les digo, abarca una superficie, como la mencionaba, de aproximadamente 2 millones, y de esos 2 millones, 300.000 hectáreas quedaban involucradas en esta sentencia en primera instancia. ¿Y qué relación tiene esto con las buenas prácticas agropecuarias? Tiene 2 relaciones. Una que fue realmente un momento disruptivo, conmocionante, y que obligó de alguna manera a encontrar un espacio donde poder trabajar juntos,
soluciones y respuestas a esta situación, y ahí se creó la mesa de prácticas con más de 31 instituciones público-privadas, dentro de lo público de las áreas involucradas propiamente, como el INTA, la facultad, la Dirección de Agricultura, la Secretaría de Agricultura, perdón, la Secretaría de Ambiente de la provincia, el SENASA, instituciones a nivel nacional también, como el SENASA, y dentro del ámbito de lo privado, las técnicas como CREA, PRESID, las bolsas de cereales, la Cámara Arbitral, las organizaciones por actividad y las gremiales también, y fundamentalmente destacar siempre que se ha sumado a nuestra mesa organizaciones como la Unión Industrial de Entre Ríos, o el Consejo Empresario de Entre Ríos, o la Cámara, la Bolsa de Comercio de Entre Ríos. Estas instituciones, que parecieran no ser directamente agro, vieron rápidamente el impacto que podría llegar a tener una dificultad productiva en toda la cadena y en toda la comunidad agroalimentaria. A partir de ahí surgió, entonces, como les decía, hace 2 años, también entusiasmado y motivado por lo que ya venía sucediendo a nivel nacional con la red, 5 años antes, y que empezaba a replicarse en la provincia de Córdoba y en otros lugares del país. Así que ahí nacimos, con unas reuniones frecuentes semanales, un comité ejecutivo, mesas de trabajo en educación, en tecnología, mesas que se orientan a lo técnico, bueno, van proponiendo actividades, van proponiendo acciones. Hoy estamos generando material de comunicación audiovisual, estático a nivel de placas, como para que la sociedad vaya recibiendo mensajes que nos permita acercarnos, de alguna manera acercar y empezar a dilucidar, a resolver ciertas preocupaciones que hay en distintos actores sociales, generalmente muchos de ellos absolutamente bien intencionados. ¿Qué logramos? ¿Por qué las buenas prácticas sirvieron? ¿Por qué ese espacio contribuyó a la solución de aquel conflicto? Bueno, trabajando mancomunadamente con el Ministerio, con CASAFE, a través de estas experiencias de prácticas de aplicación aéreas y terrestres, para ver deriva, para ver cómo funciona realmente en el terreno, pudimos acercar a legisladores, acercar a las personas del gobierno que tenían que ver de qué manera resolver este amparo, este conflicto judicial, y de aquí salió un decreto firmado por el gobernador, que fue refrendado en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, y que hoy nos da un marco para continuar trabajando y produciendo, utilizando las herramientas tecnológicas como los fitosanitarios, en un marco de legalidad. Pero no terminó aquí el trabajo de la mesa, al contrario, yo diría que este fue el puntapié inicial. Luego trabajamos con el Instituto del Cáncer de Entre Ríos, para analizar datos estadísticos y realmente tener información certera sobre la implicancia de una enfermedad tan preocupante como el cáncer, y poder confirmar que esto no tenía el nivel de expansión ni de vinculación con las prácticas agronómicas. Y últimamente, trabajando con los representantes de la actividad más de la índole administrativa, ¿no? A nivel público, oficial, colaboramos en la redacción de un proyecto de ley de fitosanitarios, en un proyecto de promoción de las buenas prácticas agropecuarias para el productor sustentable, y hoy podremos estar también involucrándonos con el Consejo General de Educación, viendo de qué manera incorporamos contenido a 2 leyes sancionadas, como la ley Yolanda, que es una ley que obliga a los empleados del sector público, tanto en el Poder Legislativo, Judicial o el Ejecutivo, a capacitarse en temas vinculados al ambiente, como cambio climático, pero también en temas vinculados a la economía circular y a la sustentabilidad del uso de los recursos, que nos involucra, y la Ley de Educación Ambiental, que ya directamente va a intervenir en lo que son los programas
y en los contenidos que van a recibir todos los jóvenes a través del tránsito educativo formal. Así que estamos trabajando en todas estas líneas, estamos colaborando y trabajando integradamente con la red nacional y con las otras mesas, con las instituciones y el Consejo Agroindustrial argentino. Creo que esto es el camino para sumar, para no superponer y dilapidar esfuerzos, y para lograr un cambio que creo que es el camino que debemos seguir, que es el cambio de actitud de toda la comunidad agroalimentaria, dejar de explicar lo que nosotros vemos y contar lo que nosotros sabemos, para empezar a escuchar cuáles son las preocupaciones de la sociedad, qué es lo que la sociedad necesita saber, qué es lo que la sociedad necesita tener certezas, y a partir de ahí ver si incluso es necesario adecuar, cambiar alguna práctica, o explicar o mostrarla, porque las buenas prácticas agropecuarias tienen que ser sin ninguna duda el camino para que generemos un puente entre la sociedad y el campo, y empezar a transformar este paisaje que percibimos como separado y que en realidad es uno solo, donde el Estado tiene una responsabilidad, pero los actores privados creo que tenemos otra y muy grande, que es aceptar de alguna forma que el mundo está cambiando y que nuestro rol en el mundo nuevo, en el mundo del siglo XXI, en el mundo interconectado, es un rol distinto al que conocimos 100 o 200 años atrás. Así que bueno, reitero, y con esto quiero despedirme y quedo a disposición de cualquier tipo de pregunta, agradeciendo nuevamente a los organizadores por considerar que pueda ser de interés contar esta historia, esta experiencia territorial en Entre Ríos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo Belperín, por este ratito, y por supuesto vamos a estar en instantes nada más con un espacio de preguntas y respuestas a cargo de ustedes, justamente para poder seguir intercambiando. Pero ahora vamos a dar paso a un gran sponsor, un sponsor que nos acompaña, que hace posible esta segunda Jornada Nacional de Buenas Prácticas Agropecuarias. Seminare, miembro Red in Nidera. Seminare, miembro Red in Nidera, gracias por estar con nosotros aquí en esta segunda jornada nacional. Por otro lado, quiero invitarlos a suscribirse al canal de YouTube de la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Río Cuarto. Colocan me gusta y ya van a estar suscriptos y van a estar en contacto durante estas 2 jornadas, porque todavía nos queda para compartir en lo que resta de esta mañana un poquitito más, y a continuación por la tarde nos volveremos a encontrar a partir de las 14:20 horas y hasta las 17:30 aproximadamente. Y aprovecho para agradecer muchísimo a toda la gente que está eligiendo estar junto a nosotros en esta segunda Jornada Nacional de Buenas Prácticas Agropecuarias. Son muchos los que están conectados, los que están online desde muy temprano a la mañana, desde las 8, con nosotros aquí a través de esta virtualidad que no nos acerca tanto como si estuviéramos en persona, pero definitivamente nos da la posibilidad de seguir capacitándonos, de seguir innovando, de seguir escuchando a aquellos que saben y mucho, y lo compartimos a través de esta virtualidad. Y ahora sí, vamos a ir al espacio de preguntas, vamos a recibir a cada uno de nuestros disertantes para poder compartir con ellos este espacio de preguntas y respuestas. Vamos observando a Juan Briet, vamos viendo a Pablo Belperín, que recién nos acompañaba, por supuesto a Francisco Higueravide, que estaba en el inicio de este panel, y está también aquí con nosotros para compartir este espacio. Gracias una vez más. Francisco, ¿estás bien? ¿Nos escuchás bien allí? Bueno, seguramente. Sí, maravilloso, maravilloso. Francisco, arrancamos por vos, que fuiste nuestro primer disertante en esta parte de la jornada. Una de las consultas dice, ¿tiene datos de números de productores que aplican en el programa de Buenas Prácticas Agropecuarias? Sí, como comenté medio de la pasada en mi disertación, son más de 3.000 productores que entran por año, sumando una totalidad de más de 1 millón de hectáreas.
Así que tenemos eso relevado, por supuesto que siempre guardamos la confidencialidad, pero estos productores, 3.000, digamos, tienen más de 20.000 prácticas declaradas. Así que llevamos una estadística perfecta y es más o menos, estamos hablando aproximadamente entre el 10 y el 15% de los productores de la provincia de Córdoba. Bien, bien. Me animo a hacer una más y luego continuamos con nuestros disertantes y vamos yendo y viniendo con cada uno de ustedes. ¿Cómo bajó la conflictividad en Córdoba desde la implementación de buenas prácticas agropecuarias y la voz clara de las autoridades? Yo creo que va más allá de un programa. La conflictividad a veces no depende solo de la información. Durante mucho tiempo se ha tratado de resolver el conflicto solo con información y creo que también es una cuestión de vinculación. Por eso creo que el programa de buenas prácticas aporta un grano de arena a una visión de la sociedad. Por eso yo mencionaba que este programa, mucho más allá de informar, creo que lo importante es vincularse. No se trata de decir, te lo dije, ahí fue el mail. Se trata de decir, sentémonos, aprendamos, tengamos una visión. Nosotros compartimos o nos vinculamos o estamos en el paraguas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, o sea que no es un invento cordobés, para decirlo de alguna manera. Tenemos una visión, está muy bien basada, legitimada. Cuando vos te sentás a hablar con 50 instituciones, la posibilidad de construir es diferente. Entonces creo que más allá de un programa es una manera de construir que cuando uno se acerca, el conflicto no es que baja por el programa, sino que bueno, baja a medida que uno se va vinculando. Queda muchísimo camino por recorrer y muchos temas por resolver. Creo que se trata de una mirada, de una estrategia, de un camino en el cual el programa de buenas prácticas agropecuarias es parte y es una pieza fundamental, no solo de comunicación, sino de vinculación, que es el punto que quiero insistir. Juan Briet, ¿cómo ves la incorporación de asociaciones de consumidores a la red, nodos y mesas? Hola, buen día a todos y gracias por la pregunta y por la invitación. Jorgelina, la visión, digamos, de la red es incorporar miembros con un abordaje institucional. Y acá tomo tu pregunta y respondo a otras que fui siguiendo en el chat, que es cómo participar, básicamente, cómo involucrarse. Cualquier persona, sea productor, sea técnico, sea X persona, puede sumarse a través de las instituciones. Y acá rescato lo que decía Francisco de participar y de mecanismo de participación. Así que ahí cualquier institución puede sumarse a la red de buenas prácticas. Los consumidores, las asociaciones de consumidores, están en el radar cercano porque son obviamente, somos todos los consumidores y los que más involucrados están en demandar al sector agroalimentario estándares, calidad, un montón de información que hoy, justamente, las nuevas responsabilidades que nos tocan, de la mano de buenas prácticas como estrategia productiva, van a informar, a decir qué hacemos, cómo producimos alimentos y también qué garantías damos de dónde vienen esos alimentos. Y acá rescato algo que es un marco global, no solo pasa en Argentina, sino en el mundo. Se debaten hoy los sistemas alimentarios a nivel mundial y lo principal tiene que ver no solo con la información de esos sistemas productivos, sino también con los mecanismos de participación. Y acá de vuelta, me parece que este tipo de jornadas están buenos estos espacios para eso, para vincularnos, para participar más y trabajar en forma conjunta. Por eso, sean asociaciones de consumidores o cualquier tipo de institución que vincule a las personas en este tipo de espacios y redes, adelante y bienvenido. Juan, me quedo con vos también para preguntarte cómo están trabajando las instituciones que forman parte de la red, sus roles desde las diferentes comisiones, cómo se interrelacionan, cómo están trabajando. Ahí, a un principio fundamental, que es lo que nos pasa siempre, es tener en claro el primer concepto, que es el trabajo en red, digamos, potencia el accionar y las iniciativas de las instituciones, pero no inactiva el rol individual que tiene cada uno. Cada entidad, sea pública o privada, tiene su rol específico, tiene su responsabilidad, sea Poder Ejecutivo Nacional, provincial, organismos públicos, entidades privadas, cada uno tenemos objetivos y visiones particulares. Ahora, trabajamos sobre lo que tenemos en común. Las distintas comisiones, por ejemplo, de cadenas productivas se van armando cuando aparecen actores estratégicos interesados en un tema particular. Puede ser ganadería, puede ser lechería.
Y acá los programas también se inician en base a eso. Cuando nos alineamos, por ejemplo, un programa para municipios, evaluamos quiénes son los actores que ya tienen esquemas para municipios a nivel nacional. Entonces, vinculamos a esos actores, se trabaja con una visión común, que es un marco general de buena práctica para municipios, y se avanza en la implementación de ese programa, por dar un ejemplo concreto. Bien. Bueno, Pablo justo se me desapareció, se me escondió. Era el momento para preguntarle y no está más. A ver si lo podemos recuperar. Mientras tanto, seguimos con Francisco. Ahí está Pablo. Ahí está, buenísimo, genial. Pablo, gracias por regresar. Pablo, ¿desde qué año se conformó la mesa de Entre Ríos y cómo se fueron sumando los productores y las instituciones, tanto públicas como privadas? ¿Qué tal? Nosotros tenemos 2 años de funcionamiento, si bien hace más de 10 hubo algunas iniciativas de integración, allá por el 2008, una fecha que seguramente para todos los que están acá del sector agroalimentario es un año paradigmático, ¿no? De gran crisis político-productiva, podríamos decir así. A partir de ese año ya se reunieron varias instituciones para proponer un curso que se dictó a lo largo de 10 años y que capacitó a más de 5.000 docentes en temas de buenas prácticas agropecuarias. Ese curso y esa asociación evolucionó a lo que hoy es la mesa hace 2 años, como comentaba, a partir de esa crisis que nos trajo sorpresivamente la solicitud de amparo que presentaron por las agroaplicaciones en escuelas rurales. Así que las instituciones se sumaron inmediatamente reunidas para analizar cuál era el camino más efectivo que podíamos recorrer para que las autoridades del Poder Legislativo y del Ejecutivo tuvieran información científica, técnica, profunda y respaldada que les permita resolver ese conflicto que se había planteado a nivel judicial. Y como contaba, así lo logramos muy satisfactoriamente, porque se reguló la forma en que íbamos a trabajar en estos espacios cercanos a los centros educativos, y eso nos mostró la necesidad de trabajar juntos, de hacer propuestas institucionalmente que lleven el respaldo de las 32 instituciones, porque eso le da a quien tiene que tomar decisiones la certeza de que lo está haciendo sobre la base de una propuesta realmente estudiada, pensada y fundamentada sobre todo en el conocimiento moderno. Me parece que un concepto que me gustaría dejar es que las buenas prácticas evolucionan en el tiempo. Las buenas prácticas agropecuarias de hoy no son ni cercanas a las que hubo hace 50 años atrás, y que hoy la sociedad las reconoce como negativas, y nosotros también son negativas. Por eso las de hoy son distintas, y seguramente las dentro de 10 o 20 años van a ser distintas a las de hoy, y esa es la capacidad que tiene el sistema científico-tecnológico de crear conocimiento y de mejorar los procesos. Así que me parece que el camino es este. Sí, muy interesante lo que planteas, Pablo, y de verdad recordar que la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias en Río Cuarto nace a través de la misma problemática que se vivió en la provincia de Entre Ríos, ¿no? Y son problemáticas que hoy por hoy siguen apareciendo en distintas provincias del país, en distintas provincias productoras, localidades, donde las legislaciones aparecen, donde se intenta menguar y mermar muchas de las buenas prácticas agropecuarias con un discurso, con una argumentación muchas veces carente de conocimiento científico, carente de prueba empírica, y que por lo tanto el laburo de ustedes, el trabajo mancomunado que hacen para poder justamente mejorar en estos aspectos es crucial, con lo cual recordar esto, ¿no? El nacimiento similar que tienen las entidades y el trabajo que tienen por delante, y tal cual lo que decís, la evolución constante, porque lo que va a venir seguramente va a ser mucho mejor que lo que tenemos hoy. Exacto. Así es. Vamos a continuar con ustedes. Gracias una vez más por estar todos aquí todavía compartiendo este espacio. Francisco, ¿hay alguna que otra pregunta más para vos? Hay una necesidad que es el destino final de envases y reciclados.
cómo ve el futuro de aumentar esos lugares de destino final o en qué están pensando desde la provincia, es lo que plantean como cuestionamiento, Francisco. Mira, te voy a responder medio corto porque profundizar el tema es larguísimo, digamos, va para toda una jornada. Ustedes saben que es un tema de mucha conflictividad, pero de mucha importancia. Sí. Creo que resolver este tema se está trabajando, no estamos como quisiéramos, por supuesto que tener más lugares sería mejor, pero yo no sé si esa es la solución. Creo que hay que trabajar en un sistema más integrado, en búsqueda de una mejora permanente. Como decían, la verdad que el comentario de recién era algo que me parece que está bueno resaltar, que esto es un tema dinámico de permanente evolución y que cuando vos lo planteás como buena práctica agropecuaria, lo que vas buscando es la excelencia de lo mejor que se puede hacer hoy, porque la legislación siempre va mucho más lenta y por atrás. Entonces, por eso me parece que es importante rescatar ese concepto. Pero sí es central ese tema y es como un talón de Aquiles. Gracias Francisco por este aporte. Juan Briete también tenemos para usted, que está aquí con nosotros. Mencionaba ya cómo se puede ser parte de la red y un punto fundamental, que es una de las últimas cuestiones a destacar de la red de buenas prácticas agropecuarias a nivel nacional, y es de alguna manera, esta comunión, esta asistencia a municipios. Juan, ¿cómo se está trabajando en este punto? Bien, gracias por la pregunta. No me trate de usted, Jorgelina, que no. Todavía no estoy para tanto. Pero para responder a la pregunta, lo contaba recién hace un ratito y va muy en línea con esto, ¿no? Es decir, lo primero que hacemos es mirar hoy, por ejemplo, en Argentina, cuáles son esquemas que funcionan a nivel local municipio de las distintas entidades públicas y privadas, y acá, por ejemplo, el programa Municipios abarca lo que son esquemas, por ejemplo, de Municipio Verde de APRESID, jornadas de demostración que llevan a campo adelante de CASAFE con el INTA, el Ministerio de Agricultura, los esquemas de BPA obligatorias en frutas y hortalizas que lleva adelante el Estado Nacional, el INTA, el SENASA y el Ministerio de Agricultura, esquemas para producción en tambo, por ejemplo, factor humano que lleva CREA adelante en tambo, también en ganadería. Esos módulos, digamos, están incluidos en lo que decimos una carpeta de soluciones, y ese programa lo que hace es recopilar y darle visibilidad, darle escala a herramientas que hoy ya están disponibles. Estas jornadas, Francisco comentaba hace un rato la experiencia en Córdoba, que ya lleva 5 o 6 años de trabajo, y eso hoy es muy conocido, pero hay un montón de herramientas que por ahí en otras provincias no se conocen. Yo creo que no es casualidad que estemos todos hablando de programas provinciales de buenas prácticas en Entre Ríos, en Córdoba, en Santa Fe, en Buenos Aires, con la importancia agropecuaria que tienen esas 4 provincias, y hay muchas más que se van sumando y están trabajando en esa misma línea. Por eso también es importante acercar soluciones a un montón de gente que no sabe a veces cómo vincularse o tiene ganas de mejorar lo que hace y no conoce herramientas. Así que el programa Municipios está a disposición. Cualquiera que entre a la página web de la red BPA, puede googlearla, y va a encontrar no solo el programa Municipios, sino un montón de documentos y herramientas, y sobre todo los vínculos a las provincias también que hoy son parte de la red, Francisco por Córdoba, Pablo por Entre Ríos, también Santa Fe y Buenos Aires, y otras tantas que están trabajando. Así que todo eso está a disposición, lo que nos queda es el día de mañana hacer algo un poquito distinto, vincularnos más y seguir mejorando permanentemente. Claramente esto es dinámico y el desafío cada vez es mayor, con lo cual el compromiso tiene que ser mayor. Gracias, Juan, gracias. Pablo, ¿nos podrías comentar si han visto algunas experiencias de otros países con respecto a las restricciones de distancias o urbanizaciones? ¿Han observado algo acerca de esto? Hola, perdón, se me ha cortado 2 veces, cuestiones de la tecnología, ¿no? Que nos acercan, pero también tienen sus bemoles, ¿no? Nosotros en Entre Ríos tomamos las experiencias que podemos recolectar de otras partes del mundo, y esto los productores fundamentalmente son los que más reclaman cuando se analiza por qué hay países europeos que reconocemos como avanzados socialmente y tecnológicamente, que utilizan distancias muy escuetas, muy pequeñas, del orden de los pocos metros,
Y realmente hay mucha información técnica que respalda ese tipo de decisiones. Sin embargo, lo que intentamos hacer desde la mesa es este diálogo con todos los actores involucrados. Los productores, por un lado, que quieren llevar adelante su actividad y que la reconocen como sustentable y como de bajo impacto, y la sociedad, por otro lado, que exige mayores grados de margen de seguridad, exige mayores controles, quiere tener cada día una tranquilidad en que sus alimentos son seguros desde el punto de vista nutricional. Entonces hay que mediar cuestiones técnicas con otros valores que la sociedad también pone en juego y que a veces nos llevan a que debamos consensuar algunas, por ejemplo en este tema en particular, distancias que exceden lo que técnicamente podríamos decir es suficientemente seguro para ir a distancias donde la sociedad también esté lo suficientemente tranquila y convivir armoniosamente. Es decir, yo creo que cuando hablamos de buenas prácticas no hablamos solamente de cuestiones técnicas, estamos hablando de las mejores prácticas para la sociedad como un conjunto. Por eso yo decía, ya hoy no hay campo-ciudad, somos todos argentinos, somos todos habitantes del planeta, somos todos personas con distintos niveles de preocupación por el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros recursos naturales. Entonces, en ese reconocimiento del otro como una persona que también tiene que ser escuchada, esto de las distancias, a veces lamentablemente para el productor que está ahí en el día a día, no es lo que ve, como vos me decís, Jorgelina, en alguna noticia de lo que pasa en Francia o en Alemania. Claro. Francisco, tengo una pregunta más para vos, muy interesante, por cierto, preguntarte acerca de qué le dirías a aquellas personas que son escépticas del programa de buenas prácticas agropecuarias, ya que creen que lo que se debe hacer es cumplir la ley. Linda pregunta para ser la última. Bueno, sí, como siempre, ¿no? Hay gente que es escéptica. Creo que por lo que me describiste al final, entiendo que esa persona está pensando en algo técnico. Claro. Y lo que yo traté de comentar que va más allá de lo técnico. Las buenas prácticas agropecuarias no son una certificación. La certificación es una exquisitez técnica, es una garantía con un proceso, con auditores, con un montón de cosas. Acá lo que tenemos es un concepto vivo en el sentido de que depende de los conocimientos que se van generando año a año para hacer lo mejor posible. Entonces no es tan concreto como lo otro, como una certificación. Entonces yo me pregunto a veces qué no es o por qué hay gente que está convencida. Me pregunto, por ahí la persona que lo ve por el lado técnico, creo que no es exclusivamente solo técnico, sino que hay temas técnicos que nos permiten sentar en una conversación de vinculación, porque cuando uno profundiza el cuestionamiento al sistema productivo, no necesariamente pasa por donde las personas que no lo podemos resolver creemos. Cuando hay conflictos es porque no están discutiendo de lo mismo. Creo que me pregunto si, o les preguntaría a esas personas si, además de lo técnico, quizás puedan encontrar otro mecanismo, pero mi pregunta es, ¿creen que no hay que exponerse como productores, como empresarios? ¿Creen que no hay que participar? ¿Creen que no hay que comunicar lo que uno hace? ¿Creen que no hay que vincularse, que no es necesario, que es una responsabilidad de otros? Desde ese punto de vista, el programa de buenas prácticas agropecuarias no es lo único, pero puede ser una oportunidad institucionalizada donde hay un lugar de encuentro entre lo público y lo privado, y dentro de lo público y privado también está la academia, los productores, la cámara, es bastante diverso. Entonces, cuando todas esas personas más o menos están de acuerdo, yo creo que es una postura bastante robusta, sobre todo cuando están mirando pactos internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible que mencioné anteriormente. ¿Querés reforzar un poquito el respecto de esto que decías anteriormente de lo público? ¿Qué pasa con la asistencia a municipios? Tal vez para reforzar un poco el mensaje por allí.
Mira, yo creo que hay un tema con los municipios que creo que también hay que entender que cuando hablamos de periurbanos parece un poco abstracto, pero en realidad el conflicto está en el área de transición, porque el área de transición para lo público, para la ciudad es lejana y para el campo también. Entonces, en el área de transición no queda muy claro si es campo, si es ciudad o cómo abordarlo. En el caso de la provincia de Córdoba está generando un espacio, una prueba piloto, porque siempre antes de escalar las cosas está buena aprender, ajustar y escalar, que tiene que ver con este proyecto de interacción a la comunidad, que es generar un espacio donde ese conflicto se suele dar, que en realidad es ese espacio de transición, donde hay producciones de campo, pero también hay usos y costumbres, digamos, o ejidos urbanos, donde se hacen cosas de campo, y bueno, ahí hay que generar una confianza, procesos y garantías de que los dos van a poder convivir, digamos. Creo que eso es lo que hay que trabajar, y en ese espacio entiendo que Lucas más adelante va a explicar cómo estamos pensando eso. Pero claramente primero hay que saber que es un espacio de transición donde hay conflictos de intereses que claramente se pueden resolver con conocimientos, con procesos y con charlas. Francisco Garaví, Juan Briet, Pablo Galperín, gracias por ser parte de este bloque maravilloso, por este intercambio que hemos tenido tan fructífero, y por supuesto vamos a estar encontrándonos con nuestro público en un ratito nada más. Ahora vamos a ir acercándonos a la parte del cierre de esta primera instancia, pero el agradecimiento para ustedes y por este espacio. Muchas gracias a todos, un placer. Bueno, adiós. Gracias, muchas gracias, un placer. Francisco Garaví, Juan Briet, Pablo Galperín con nosotros en esta parte final del espacio que estamos compartiendo, de esta instancia, de este primer gran bloque, por llamarlo de alguna manera, de la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Río Cuarto, organizando esta segunda jornada nacional de Buenas Prácticas Agropecuarias. Pero aún no hemos terminado. Presentamos Agro 2000. Y ahora sí, llegamos al final de esta primera instancia, de este primer gran bloque. En un ratito vamos a estar de nuevo. Gracias por haber estado con nosotros desde las 8 de la mañana. Nos vamos a estar encontrando alrededor de las 14:20, 14:30 para comenzar, y hasta las 17:30 con grandes disertaciones, con grandes bloques, con mucho contenido, muchas novedades. Esta es la segunda Jornada Nacional de Buenas Prácticas Agropecuarias. Organiza Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Río Cuarto. Gracias por estar. En un rato los espero.